Con un solo valor que tengamos o un parámetro, ya con eso es suficiente para definir. Por ejemplo, si en esta habitación decimos que la temperatura es de 30 grados, ya sabemos que en cualquier punto que yo hable de la habitación o de este recinto, la temperatura va a ser de 30 grados. Con eso ya es suficiente, no necesitamos más datos para definir ese parámetro. Pero ¿qué pasaba si nosotros teníamos, por ejemplo, decíamos que un móvil va a una velocidad de 120 kilómetros por hora? ¿Qué es lo que decíamos en ese caso? ¿Era suficiente con ese dato? No, porque debíamos indicar hacia dónde se movía, digamos. ¿Por qué? ¿Por qué hacia dónde? Y nada más. En realidad, las magnitudes vectoriales, nosotros necesitábamos, ¿se acuerdan que eran 4 elementos que lo caracterizaban? Que era el punto de aplicación, dirección, sentido y módulo. Esos son los 4, las características que tiene un vector. Con esas características que nosotros lleguemos a determinar, vamos a definir ese parámetro. Por ejemplo, si yo digo que un móvil va a 120 kilómetros por hora, ¿qué estoy indicando? Primero, ¿es una magnitud vectorial o escalar? Ya sabemos que es una magnitud vectorial. Ahora, ¿qué nos dice a nosotros el 120? La, la rapidez con la que se mueve, digamos, el módulo. Que vendría a ser del vector, lo único que estamos dando hasta ahí es el módulo. Pero con eso es suficiente para llegar a definir, no. ¿Por qué? Porque ustedes me pueden decir, ese móvil va desde Catamarca a La Rioja. Entonces, si va de Catamarca a La Rioja, usted ya tiene el inicio y el final. Inclusive nos está faltando decir por dónde. Y si yo le digo ya es la ruta 38, ya está. Ya con eso tenemos todo. ¿Por qué? Porque nos está dando el módulo, que son los 120 kilómetros por hora, nos está diciendo la dirección, que es la ruta 38, y nos está diciendo hacia dónde va, cuál es el sentido que va de Catamarca a La Rioja. ¿Está bien? Entonces, con eso ya queda definido totalmente el vector. Es decir, que cuando hablemos de magnitudes vectoriales, sí o sí tenemos que llegar a determinar esos 4 elementos que me componen a mi vector. Si no, está como incompleto. Es decir, si nosotros nosotros le pedimos a ustedes calculen una magnitud vectorial, va a quedar definido siempre y cuando tengan esos 4 elementos. ¿Está bien? Bien, eso como para arrancar. Fíjense, vamos a ir a ver lo que sería el trabajo práctico número 1. El trabajo práctico número 1 nos dice, fíjense el problema número 1, nos dice, dado los vectores B1, B2 y B3, nos da 3 vectores. A ver, lo vamos a escribir. B1 es 4 menos 2 menos 3. B1 es 4 menos 2 menos 3. B2 menos 2, 3, 1. No, 1 positivo. Menos 2, 3, 1 positivo. Y el B3 nos dice 5, 1, menos 2. Cinco, 1, menos 2. 5, 1, menos 2. Bueno, fíjense, en primer lugar, ¿qué es lo que en el vector B1, qué es lo que me está dando acá con esta igualdad? Fíjense, ¿qué es lo que me está dando a mí ese vector B1 con esa igualdad? Sus componentes. Las componentes de un vector. Ahora, las componentes
¿A qué se refiere con componentes? Las componentes canónicas del vector en este caso. Muy O bien, sea, muy las bien, coordenadas en el espacio, el punto muy bien. donde se encuentra. Está bien que haya empleado el término canónico porque eso lo vamos a utilizar y también los cartesianos. ¿Está bien? Es decir, este vendría a ser las componentes, estos elementos son las componentes de este vector 1. Ahora, ¿ese vector está en el espacio o está en el plano? ¿O está en una recta? En el espacio, porque tiene tres componentes, o sea, tres Muy bien, dimensiones. bien, bien. Entonces, fíjense que para cada uno de los vectores, a mí me está dando las componentes. Y con esa forma, dada así, de esa manera canónica o cartesiana, ¿está definido el vector con lo que estuvimos hablando recién? Faltaría definir el módulo. Bueno, bueno, Y el ángulo también. bien, bien. Fíjense que ustedes justamente a través de esta forma de representar al vector está dando todo. Porque ustedes al tener las componentes, a través de eso pueden determinar el ángulo. Justamente lo que me acaba de decir, el módulo. ¿Cómo se determina el módulo? La suma al cuadrado de todas sus componentes. O sea, O la sea, raíz de la suma de los cuadrados. exactamente. Es decir, que dado de esta manera, un vector está totalmente identificado. Me está dando todo con eso, porque al darme las componentes yo ya tengo el ángulo, la dirección, tengo el sentido, tengo todo. Entonces, sí o sí, a mí estos tres vectores ya me está dando a mí las características de ese vector. Ahora, cuando hablábamos de las componentes, está referida a un sistema de referencia. Sí o sí, tenemos que referirlo todo a un sistema de referencia. Y ese sistema de referencia es el que estuvimos hablando, el que el ingeniero estuvo hablando en la teoría, el sistema cartesiano, o el famoso triedro, donde a ustedes les decía que teníamos un sistema de coordenadas donde le dábamos a este segmento, le decíamos que este iba a ser el valor X, a este le íbamos a dar el valor Y y a este le íbamos a dar el valor Z. Entonces, cualquier elemento que yo tenga acá representado, yo ya estoy hablando que está en el espacio. ¿Por qué? Porque tiene las tres dimensiones. ¿Está bien? Podemos decir que es el ancho, el alto y la profundidad. Tres dimensiones, que son justamente los parámetros que tenemos acá y que me va a identificar el vector. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profe. Bien, Sí. bien. Ahora, lo que ustedes tienen que hacer ahora es un poco imaginárselo a esto. ¿Por qué? Porque a mí me está diciendo el vector 1. El vector 1 me está diciendo que según el eje X, que nosotros habíamos dicho que el eje es un segmento, pero también nosotros habíamos dicho que como es, aquí vamos a colocar nada más que las magnitudes, es decir, los módulos, nosotros teníamos que darle una dirección. ¿Cómo le dábamos la dirección? ¿A través de qué? ¿A través de qué nosotros le damos la dirección? Por ejemplo, el componente de X. Del ángulo. ¿De acuerdo al signo de la componente? Acá, ¿cómo les da? Fíjense, el B1 le dice, Que es ¿qué les dice positivo ahí? positivo, ¿Qué le está profe, diciendo? Que tiene 4 unidades del versor de X. ¿Y qué es lo que nosotros nos daba a nosotros la dirección? Era el versor. Entonces, si yo tengo que acá, va a ser el versor X y vayan ya incorporándolo, porque esto así lo vamos a trabajar hasta que terminemos el año. Entonces, según el eje X, vamos a poner el versor su Y. Según el eje Y, le vamos a poner el versor J. Y según el eje Z, el versor K.
De tal manera que si a mí me dice que el vector 1 tiene, según el eje X, 4 unidades, si a mí el signo es positivo, me está diciendo, ¿qué me está diciendo con el signo positivo? Que va a ir hacia el lado positivo de la X. Bien, bien, perfecto, porque eso también lo aclaremos. Recuerden que este es un triedro y habíamos nosotros, esto es arbitrario, y nosotros vamos a decir que si este es la dimensión X, nosotros vamos a decir que desde el 0, por eso que le ponemos 0 acá, de aquí hacia la derecha van a ser todo positivo, según el eje de la X. Y de acá hacia la izquierda va a ser todo negativo. Lo mismo pasa con el Y, que hacia arriba sería todo positivo y hacia abajo sería negativo y el Z pasaría lo mismo. En este sentido sería todo positivo, todo lo que tenga la dirección de acá va a ser positivo, lo que esté en sentido contrario va a ser negativo. Entonces, arbitrariamente nosotros le vamos a llamar que este X va a ser positivo, este Y es positivo y este Z es positivo. Entonces, fíjense que con eso tengo todo determinado. A mí me dice que el vector B1 tiene 4 unidades en X, tiene 2 unidades según el J, tiene 2 unidades, pero está en sentido contrario, o sea que va hacia abajo. El 3 me está diciendo que según el eje Z, que a mí el eje Z me está diciendo que el versor es el K y que tiene 3 unidades pero en sentido contrario, o sea, negativo al K. Por lo tanto, tiene que ir en el otro sentido. Eso es lo que yo les he explicado para que ustedes ya lo vayan sabiendo y lo vayan incorporando, porque a partir de ahora en adelante nosotros vamos a hablar siempre así, ustedes ya tienen que saberlo. Esto ya tienen que saberlo y aplicarlo de manera automática. Entonces, esto ya saben que está. Supónganse que acá les hubiese dicho que en vez de un 3 hubiese sido un 0. ¿Qué significa eso? Que el vector hubiese sido 4i menos 2j nada más. Menos 0k. ¿Qué hubiese pasado? ¿Qué les está indicando? Es un vector en el plano XY. Es un vector que está en el plano XY, pero no quiere decir que no esté en el espacio, sí está en el espacio. Solamente que este va a ser un vector que justo se da la casualidad que va a estar en el plano XY, o sea, va a estar sobre este plano. Ahí va a estar el vector, pero no significa que no esté en el espacio. Está en el espacio solamente que coincide que no tiene componentes en Z, nada más. Pero siempre vamos a hablar de vectores espaciales. Bien, vamos entonces a, fíjense, primer punto les dice. Entonces ya sabemos que tenemos 3 vectores, B1, B2, B3, que están aplicados acá en el espacio. Y nos piden, nos dice, hallar el ángulo que forman los vectores B1 y B3. Y el segundo punto nos dice calcular el ángulo que forman el vector B2 y el B3. Vamos al primero. ¿Qué les parece? ¿Cómo ustedes harían para llegar a determinar el ángulo? Supónganse, lo voy a dibujar. Supongamos que este sea el vector B1 y acá yo tenga el B2. ¿Qué les está pidiendo a ustedes ese punto? ¿Qué les parece? Y el ángulo entre los vectores puede ser con producto vectorial. ¿Por qué? Con producto vectorial. O sea, resolviendo el módulo del producto, después sacando el módulo de cada vector, y bueno, sería por el seno. Entonces pasaría para el otro término, y despejando, creo que seno a las -1, y eso daría el ángulo. O no sé si es muy complicado así. ¿Qué opinan los demás? Creo que está bien, pero me parece que sería tal vez más simple con el producto escalar. Bien, bien. ¿Por qué le parece que es más simple? No sé, me parece más rápido calcular porque tengo que multiplicar. Si despejamos de la definición,
Sería la suma de los productos de las componentes homólogas sobre el producto de los módulos de los dos vectores, y eso me da el coseno del ángulo, y bueno, después despejo θ, y bueno, me da el número. Está en lo correcto, está en lo correcto. ¿Qué piensan los demás? Sí, es verdad, es más También sencillo es con más simple así. producto escalar. Bien, bien. Entonces, fíjense que esto lo podríamos llegar a graficar y llegar a calcular en forma de gráfica. Llegar a calcular en forma gráfica el ángulo es bastante engorroso. No quiere decir que no se pueda hacer, pero en forma gráfica es bastante complicado. Pero gracias a Dios tenemos la parte analítica, que es la que le estuvo explicando el ingeniero todo este tiempo, que nos sirve y nos puede ayudar para calcular el ángulo entre esos dos. Y justamente aplicando lo que acaban de decir ustedes. Es decir, nosotros tenemos propiedades que tiene, o mejor dicho, operaciones que tienen los vectores. Y una de las operaciones que tienen los vectores son el producto escalar y el producto vectorial entre dos vectores. Y por definición, ¿cómo se calculaba? A ver, decíamos, y es cierto, lo que le está pidiendo calcular es este ángulo, solamente que está en el espacio. Es el ángulo que le está pidiendo calcular. ¿Está bien? Como está en el espacio, eso es medio difícil de llegar a determinarlo, o sea, verlo físicamente o espacialmente es difícil de ver, porque lo estamos todo haciendo sobre un plano. Pero imagínenselo al vector en el espacio y el vector B1 y al vector B2 también en el espacio, y entre esos dos forman el ángulo. Y ese es el ángulo que nos está pidiendo. Entonces, ustedes dicen, bueno, gracias a que tenemos la operación producto escalar, podríamos llegar a determinar diciendo que el producto vectorial nos pedía entre el B1 y el B3. El producto escalar entre B1 y B3 sería el B1, habíamos dicho que era producto cruz, nosotros lo vamos a trabajar como el producto escalar. B3, ¿y eso era igual a qué? A ver, díctenmelo. ¿A qué era igual a ese producto cruz, que era producto escalar? Por definición. Al módulo de B sub 1 por el módulo B sub 2 por el coseno del ángulo que forman entre ellos. Muy bien. Muy bien. Nosotros vamos a definir, fíjense, B sub 1, el sombrerito ese nos está indicando que es un vector. Que en este caso el B sub 1, el subíndice 1 es el vector B sub 1. O sea, el vector 1 que estamos hablando. Y el B sub 3 vendría a ser el vector B sub 3. El sombrerito vendría a ser, que me está indicando que es un vector, no es un escalar. Y este producto cruz habíamos dicho que en este caso era escalar. En el caso del producto vectorial, entre B1 y B sub 3, ¿cómo era? De la misma manera, solamente que ahora nosotros hemos designado al producto vectorial como una B corta invertida. B sub 3. Y vamos a poner B sub 1 módulo del vector B sub 1 por el módulo del vector B sub 2 por el seno del ángulo que forman estos dos. Entonces ahí me decían que llegar a determinar el ángulo entre esos dos, que vendría a ser en este caso phi, tenemos dos maneras de hacerlo. Yo de acá despejo el coseno, hago el producto escalar entre estos dos vectores, lo divido sobre los módulos correspondientes,
me va a dar el coseno, a ese le saco el arco coseno y voy a determinar el ángulo. Así de sencillo. Y lo mismo vamos a hacer con el vector, con el producto vectorial. Despejamos el seno, hacemos la operación, dividimos sobre el producto de los módulos, sacamos el arco seno y determinamos con eso el ángulo. Ahora, ahí dijeron algo que es muy interesante. De los dos hay uno que es más sencillo llegar a realizarlo. ¿Por qué? Para llegar a realizar el producto vectorial entre los dos, escalar entre los dos vectores, ¿qué es lo que debíamos hacer? Y tendríamos que multiplicar directamente las componentes homólogas de los vectores y con eso era suficiente. ¿Y por qué era el producto de las componentes homólogas directamente? Porque en realidad lo que tenemos que hacer es multiplicar este por este, más este por este, más este por este, más este por este y así sucesivamente. Pero ¿por qué se llegaba a determinar que era directamente los productos de las componentes homólogas? ¿Cuál era la característica del producto vectorial? ¿Qué pasaba con las componentes que no eran homólogas, con los versores? ¿Qué pasaba si yo Cero, multiplicaba? se anulaba. Claro, porque yo tengo que multiplicar el 4i con el 5i. Después tengo que multiplicar el 4i por el 1j. Pero ¿qué pasaba con el producto escalar entre i y j? Cero. Es Se cero anula. porque el ángulo es 90 grados. Eran cero. ¿Por qué era cero? Porque el ángulo El coseno entre de los 90 versores da es cero. 90 grados. Porque están a 90 grados. Entonces, por eso que directamente cuando nosotros hagamos el producto escalar, directamente multiplicamos porque i por i sería i cuadrado. Y ese i cuadrado es equivalente a 1. Mientras que cuando nosotros hacíamos el i por el ij o el i por el k, al ser el coseno de 90 grados se hace 0. Entonces, directamente es el producto y vamos sumando. Siempre suma algebraica. Es decir, en este caso sería 4 por 5, serían 20. Más por más es más. Después decimos 2 por 1 es 2. Menos por más, menos. Y por último, 3 por 2, 6. Y el signo sería menos por menos es más. ¿Y ahora qué hago? Lo sumo directamente. ¿Hago la suma ahora directamente? ¿Es así? Sí, es así. Sí, profe, sí. ¿Por qué hago la suma? ¿Por qué? Porque ¿qué me tiene que dar ese producto? Un escalar. Escalar. En Bien. escalar, perfecto. Entonces, 20 más 6 menos 2. exactamente, entonces yo digo 20 más 6 me quedarían 26, menos 2, 24, listo. Ya calculé de esta ecuación, ya calculé el primer miembro. Ahora vamos al segundo, me dice el módulo de B sub 1. ¿Cómo calculo el módulo de B sub 1? La raíz de la suma de los cuadrados. Bien, que sería 4 elevado al cuadrado más 2 elevado al cuadrado más 1 elevado al, 3 elevado al cuadrado. Raíz cuadrada. Y el B sub 3, que sería este, ¿cómo sería? 5 elevado al cuadrado más 1 elevado al cuadrado más 2 elevado al cuadrado. Acá tengo que tener en cuenta los signos. No, porque están elevados No. al cuadrado, así que siempre va a ser positivo. Bien, perfecto, porque el exponente es par. Bien, entonces, fíjense, ustedes calculen Raíz de calcúlenlo 29. a esto,
Vayan Raíz de haciéndolo, 29 ¿eh? primero, profe. ¿Cómo? El primero da raíz de 29 y el segundo da raíz de 30. Bien, raíz de 29. ¿Cuánto le da la raíz de 29? 5,38. 5,3. Como 38, que sería como 4. Utilicemos dos decimales, ¿ah? 5,38. ¿Y este otro? 5,47. 5,47. Bien, listo. Entonces, ¿qué nos queda hacer ahora? Calcular el coseno del ángulo. Sí. Me queda que va a ser igual, entonces, al b sub 1, vector escalar b sub 3, escalar, dividido en b sub 1, módulo, multiplicado por b sub 3, módulo. ¿Cuánto le da eso? Que vendría a ser acá 24 dividido en, el primero sería 5,38 por 5,47. 35,54. Va, medio coseno, yo ya lo paso el coseno. Bien, bien, perfecto. O sea que el ángulo phi sería igual a coseno a la menos 1 de todo este cociente. Y a eso le dio 35,54. 0,54. Es decir, ese sería el ángulo que existe. Fíjense que rápido que lo sacaron y no necesitaron ni siquiera graficarlo. Ya saben que esa es la forma de calcular el ángulo en el espacio entre dos vectores que estén en el espacio. Ahora, ¿cómo harían de la misma manera? Calcúlenlo, eso ya háganlo ustedes. ¿Cómo harían ustedes con el de abajo? Obviamente le tiene que dar el parecido o igual. ¿Cómo lo harían ustedes en ese caso? Acá hay una cosa que hay que tener presente. Como el ángulo es una magnitud y es un número, le da a ustedes, ¿está bien? El ángulo. Si ustedes hacen el producto de este V sub 1 vectorial, V sub 3, ¿qué les da como resultado? Un vector. Un vector que tiene una característica. ¿Cuál era la característica que tenía ese vector resultante? Era perpendicular al plano que de B1 y B2. Bien, al plano que forman los dos vectores. También es perpendicular. Cuya dirección es perpendicular y el sentido, ¿cómo se determinaba? Por la regla de la mano derecha. Muy bien. Siempre en este caso, si es B sub 1 o B sub 3, van del B sub 1 al B sub 3. Agarren y ese les va a encontrar el sentido. Bien. Ahora, si ustedes hacen este cálculo, les da como resultado un vector. Pero como el ángulo a ustedes les tiene que dar un número, ahí en medio como se complica. ¿Cuál es la consideración que hay que tener? Es que acá del vector perpendicular para llegar a calcular el ángulo, nosotros lo que vamos a utilizar del vector es el módulo de ese vector resultante. De tal manera que ustedes van a hacer el producto vectorial, pero una vez que calcula el producto vectorial, que como hemos dicho les da otro vector, lo que van a hacer es determinar el módulo de ese vector. Una vez que determinen el módulo de ese vector, ahí hacen el pasaje para el otro lado y sacan el seno. Es decir, la consideración que acá tiene que utilizar el módulo del producto vectorial. Háganlo y fíjense cuánto les da. Tendría que darle lo mismo. A ver, pónganse a hacerlo. Después el otro que nos pedía era entre el B sub 2 y el B sub 3. Entre el B sub 2, voy a cambiarlo acá.
Y yo lo voy a hacer por el lado más fácil. B sub 2, B sub 3. Acá tendríamos que calcular el módulo de B sub 2. El módulo de B sub 2 sería acá. 2 elevado al cuadrado, 3 elevado al cuadrado y 1 elevado al cuadrado. A ver. Sería 2 elevado al cuadrado más 3 elevado al cuadrado más 1 elevado al cuadrado. 3,74. 3,74. Ese es el valor que me dio, no anoté eso. Bueno. Puede ser que el vector que da 7i más 7j más 14k. Sí, puede ser, puede ser. Ahora, una vez que ese sería el producto vectorial, ahora ese vector lo que tiene que hacer es calcular el módulo. ¿Qué sería? La raíz cuadrada de 7 al cuadrado más 7 al cuadrado más el otro que no recuerdo, que me dijo. ¿Ah? 17,14. Bien. Y da lo mismo que el... ¿Le da igual? Bien, perfecto. Sí. Entonces, acá sería 2. Acá tendríamos que, el módulo, el producto, acá sería entre 2 y el 3, 2 por 5 sería 10, menos por más es menos, 3 por 1 es 3, más 3, más por más es más, 1 por 2, 2, más por menos, menos. En ese caso me da menos 12, menos 3, menos 9. Menos 9. Exacto, muy bien. Bueno, después que lo que hay que hacer es reemplazar esto acá. Ahí me están llamando del trabajo un momentito, ¿saben? Listo, ingeniero, lo esperamos. Hola. Hola. Gustavo, ¿cómo te va? Sí. Mira, No, no hay ninguna novedad. No, ya voy a llamarle a Brasil. Ya voy a llamarle a Brasil.
Bueno, estamos de vuelta. Disculpen. Bueno, ¿cómo les está yendo? A ver, ¿dónde habíamos dejado? Teníamos que hacer el producto entre B2 y B3, que vendría a ser acá 3,74 multiplicado por el B3, que ya lo habíamos calculado, que era el 5,47. No, estoy haciendo... Ahí no. No, estoy haciendo acá. Ahí va el menos 9. Y acá abajo va el 3,74. Entonces, hagan ustedes ahora este producto, después digan 9 dividido en eso, en el resultado, y después le sacan el arco coseno y ese sería el ángulo. Bien, a todos les dio el primer punto, les dio aplicando el producto vectorial y el producto escalar, les dio el ángulo de 35 grados, creo que nos había dado. ¿Les dio a todos? Sí, profe. Por mi parte, sí. Bien. De 10. Bien. Profe, este Sí. puede ser que dé 116,01 el ángulo. Sí, claro, sí, ¿por qué no? Sí, sí. Es decir, que es un ángulo agudo el que está dando, ¿ah? Bueno, hagan lo mismo con el otro cálculo. Háganlo de las dos maneras, les tiene que dar lo mismo, ¿no? A ver. Entonces, el B1 y el ángulo entre el B1 y el B3, y el otro es entre el B2 y el B3. ¿Ah? Bueno. ¿A dónde se quedaron, chicos? ¿Están en el punto B, calculando el punto B? ¿El ángulo entre B2 y B3? Ese profe me da 116,01. Les da todo igual, ¿no? A los demás, yo ahora no lo tengo acá el resultado, pero les da todo igual, ¿no? Bien. Bueno, sigamos. Vamos con el segundo punto. Lo otro es nada más que operación. Ya saben cómo realizarlo, así que no sé, lo hablamos esto, ¿no? Esto ustedes tienen que ir armando una carpeta, cosa que cuando ya cambie este tema de la modalidad de dictado de clase, podamos juntarnos, ustedes tendrían que presentar la carpeta. Así que
los trabajos prácticos tienen que ir en una carpetita. Lo que siempre yo les digo a ustedes, como esa carpeta les queda a ustedes, todo lo que quieran agregar, agréguenlo. Si es para ayuda de ustedes, agréguenlo. Eso no hace falta que se remitan nada más que a dar respuestas. Si ustedes quieren poner, bueno, el producto para calcular, quieren agregar ustedes para que llegara a calcular el B2, el ángulo, tengo que multiplicar escalarmente. Sí, por supuesto que quede todo prolijo, ¿no? Pero si todo les va a servir a ustedes, agréguenlo porque la carpeta les queda a ustedes. Bueno, vamos con el punto número 2. Fíjense qué es lo que nos dice el punto número 2. Nos dice calcular el volumen del paralelepípedo, cuyas aristas son B1, B2 y B3. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cómo podemos llegar a calcular el volumen de un paralelepípedo? Producto mixto. El producto mixto. Muy bien, muy bien, muy bien. Directamente nosotros al tener 3 vectores en el espacio, los 3 vectores, al ser deslizantes, podemos llegar a armar lo que se llama un paralelepípedo. El caso del cubo, un caso particular del paralelepípedo, donde los lados son todos iguales, ¿no es cierto? Pero bueno, en este caso el paralelepípedo, calcular el volumen, que se hace a través de lo que ustedes acaban de comentar. Es decir, ustedes tendrían que hacer el cálculo entre lo que es el producto de B1 vectorial B2 a ese resultante, multiplicarla escalarmente por el vector que nos queda. Una pregunta, ingeniero Caballero. Sí, señor. ¿Cómo saben que es un paralelepípedo y no un cubo? Porque los lados no son iguales. Porque sus ángulos no son de 90 grados. ¿Y qué más? Son 2. El lado y el ángulo no son iguales. Bien, bien. Los lados, que están viendo que varían los módulos y los ángulos. Perfecto. O sea que ya les está dando la geometría de la figura. Ahí eso que está dibujando ahí el ingeniero. Perfecto. Muy bien. Entonces, ¿usted qué es lo que tiene? Un vector B1, el vector B2 en forma genérica, y acá tenemos el vector B3. A mí lo que me está pidiendo es calcular el volumen de ese paralelepípedo. Entonces, nosotros lo que tenemos que formar es el famoso... Acá se me fue. Así sería. Bueno, ese es el volumen que nosotros nos piden calcular, y los vectores serían estos. Este sería un vector, el B1, este sería el otro vector, el B2, y este sería el B3. La forma de llegar a determinar el volumen del paralelepípedo era multiplicando vectorial B1 con el B2. Luego, al vector resultante lo multiplico escalarmente con B3. ¿Profe? Sí. ¿No podemos usar directamente el determinante? Sí, por supuesto, para llegar a determinar el producto, sí. Sí, es lo que habíamos estado hablando. Es decir, en ese caso, ustedes, ¿qué es lo que tienen que hacer? Vamos a borrar acá. Para llegar a determinar, por ejemplo, el producto vectorial entre B1 y B2, lo que se hace es aplicar el determinante. El B1, que vendría a ser 4, menos 2, menos 3. Y el B2, que vendría a ser menos 2, 3, 1. Y ahí aplican ustedes las reglas para determinar, ¿no es cierto? Para calcular el I, este por este, menos este por este, y así sucesivamente. Una vez que ustedes calculen este producto vectorial, que ya ustedes saben que es un vector,
el resultado, multiplican escalarmente. Profe, ¿no sería lo mismo poner directamente los tres vectores en una determinante de 3 por 3 y hacer diagonales contra diagonales? Menos contra También, diagonales. sí, también. Sí, Claro. fíjense, Exacto. sí, es perfecto. Fíjense que esto para llegar a determinar las componentes, pero también es cierto, fíjense que el I y el JK vendría a ser el I y el JK. Acá esto vendría a ser también de esa manera, como ustedes lo están diciendo, no hay ningún problema. Ahora, recuerden que el producto vectorial tenía un inconveniente, que no era conmutativo, ¿se acuerdan? Eso ténganlo presente. Es importante eso, Balón. Muy importante, pero está bien, se puede aplicar. Sería bueno que unos encaren el tema por lo que ha puesto en la pizarra el ingeniero Caballero y otro con el mixto completo. Por el Hacer el mixto. determinante de 3 por 3. Exacto. Fíjense acá. ¿Se cumple acá esta igualdad? ¿Se cumple esta igualdad? ¿Sí o no? ¿Es No, porque igual no son conmutativas. o no es igual? No, conmutar era que yo agarrara a este, yo lo invirtiera. En este caso yo lo que estoy diciendo es que el beso 1 lo estoy multiplicando vectorialmente al beso 2. A su resultante lo multiplico escalarmente con beso 3. Este me está diciendo que yo al vector 1, ahora, yo lo multiplico escalarmente por este producto vectorial entre estos dos vectores. ¿Se cumple esa igualdad? Sí, profe, puede ser. Bien, sí se cumple. ¿Por qué? Porque los está agrupando, no los está conmutando. ¿Y cuál era el sentido que tenía hacer el producto escalar, que recién lo dijimos? ¿Qué es lo que nos daba el producto escalar entre esos tres vectores? Un escalar. Nos da un escalar, bien, pero ¿qué nos representaba ese escalar de esos tres vectores? En este caso, el volumen del paralelepípedo. Bien, el volumen del paralelepípedo. Entonces, ustedes fíjense, ¿a ustedes les parece que puede cambiar el volumen de un paralelepípedo porque yo le cambio la operación? ¿Puede cambiar el volumen de un paralelepípedo si yo le cambio la operación? No. No debería cambiar porque es justamente el volumen. Es independiente de eso. Por eso que se cumple esta igualdad. ¿Está bien? Esto se cumple esta igualdad porque justamente como nosotros nos da el volumen en paralelepípedo, entonces nosotros el volumen va a ser el mismo cualquiera sea el producto entre esos tres vectores. Es más, si yo quisiera poner, fíjense acá yo puse el 3, acá puse el 1, pero podría poner el B sub 2, escalar, y entre B sub 1 y B sub 3. Me tiene que dar igual, porque es el volumen. Si a mí me dice que vale el volumen, vale 30, qué sé yo, metros cúbicos, tiene que ser cualquiera sea el producto, tiene que ser 30 metros cúbicos. ¿Está bien? ¿Puede ser que da 9, profe? A ver, ya le di.
Profe, a mí el producto mixto me da 17. El producto mixto, A mí me dio 21. Uy, es un A paralelo. mí también me dio También 21. 21. Sí, Se 21. achica y se agranda según sea. Sí, da 21, da 21. 21. se dilata. No es de goma el paralelepípedo, ¿eh? De 9 a 21 hay mucha diferencia. Revisen, revisen. Y si no hay que votar, profe. No, ¿cómo votar? No, que no se vota nada. La física es una, si no nos vamos todos. No, ahí no estamos de acuerdo, ¿eh? Es dictatorial el asunto acá, ¿eh? O Sí. está bien o está mal acá. No damos margen. Mires, tiene que calcular el volumen de la cisterna para darle agua a un pueblo. Y uno me dice 9 metros cúbicos, lo me dice 21. ¿Qué hacemos? Hay mucha diferencia de plata ahí, ¿eh? Guarda. O de agua, en definitiva. Claro. Bueno, Sí, me da 21, me voy equivocando, signo nomás. Sí, 21, profe. sí, da 21. Bueno. Bien, entonces ahí hemos visto esta propiedad que tiene el producto mixto entre vectores, ¿está bien? En multiplicar primero vectorialmente y después el resultado escalarmente. Entre estos dos da como resultado un vector, que al multiplicarlo a este resultado escalarmente con otro vector da como resultado un escalar. ¿Qué nos representaba a nosotros en la multiplicación escalar entre un vector y otro? ¿Qué es lo que era? La proyección. Puede ser que La proyección. entre uno y otro. Eso recuérdenlo siempre. Es la proyección de un vector sobre el otro. Dependiendo si es B1 escalar B2, estamos proyectando B1 sobre el B2. Y bueno, y viceversa. Bien. Después, entonces, también eso corrobórenlo al producto para calcular el volumen del paralelepípedo cambiándolo en los productos. ¿Ah? Y por último, vamos a calcular, fíjense, el punto número 3. ¿Qué les está diciendo el número 3? Hacer el producto vectorial entre vector B1, B2 y a la resultante de esa multiplicarla vectorialmente por B3. Y después les dice, primero resolver el producto vectorial entre B2 y B3, a la resultante de esa multiplicarla por B1 también en forma vectorial. Les dice qué conclusión puede sacar. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuál es la conclusión que pueden sacar ustedes? ¿Qué es lo que harían ustedes? Calcular primero de una forma y después de otra y ver los resultados. Bien. Ustedes comparan resultados. ¿Qué pasa? Si son iguales, ¿qué pasaría si son iguales? Es que la propiedad es correcta y si son distintas es que las propiedades no lo son. Bien. Bueno, háganlo a eso. Háganlo al producto a ver cómo les da. Todo esto, más allá de corroborar lo que nos está diciendo el ingeniero Caballero, y aunque parezca tonto, lo que está buscando el ingeniero, o lo que buscamos, es que vayan adquiriendo destreza en el manejo de los determinantes y todo este tipo de cosas, porque vieron ustedes, recién acabamos de escuchar 3 resultados distintos ante una misma operación. Entonces, fíjense bien en eso porque obviamente tiene importancia al momento de resolver este problema y obviamente de rendir un examen parcial, ¿no? Claro, el ejemplo que vos diste recién, Dante, es muy ejemplificador. Es decir, si vamos a calcular el volumen de agua y nos dice para tal población, y ¿nos alcanza o no lo alcanza? Y uno dice sí, otro nos va a decir no, porque les da 21, porque les da otro valor. Entonces, y se está tratando de un elemento vital como el agua. Entonces,
Para esas cosas tiene esta importancia, ¿no? Tiene la importancia de ser, y sobre todo, bueno, en este caso es un ejemplo llevado en este caso a un pueblo donde se necesita agua, pero si tenemos que calcular la velocidad en un mecanismo, ¿qué va a pasar? Si la velocidad es mucho, es poco, puede llegar a romper el mecanismo, todas esas cosas tienen que ver. Por eso es que cuando nosotros veamos el tema parciales, no solo vamos a valorar y vamos a hacer hincapié en lo que es el procedimiento, sino también en los resultados. Bueno, a ver, veamos entonces el último punto del problema número 1. Háganlo entonces. Bueno, cualquier duda que vayan teniendo, chicos, vayan sacándosela a la duda, para que no la vayan arrastrando. Es importante que desde ahora vayan teniendo en claro todo esto, porque después cada vez se va a ir complicando un poquito más y esto ya lo tienen que, con el tiempo se van a dar cuenta que, como le dijo recién Dante, ustedes van a adquirir una destreza que ya después van a hacer las multiplicaciones entre vectores, lo tienen que hacer rápido para encontrar otros resultados, porque vamos a tener a lo mejor varios productos vectoriales o varios productos escalares, y bueno, eso lo van a tener que resolver con rapidez, y sobre todo con precisión. Bueno, ¿cómo les está yendo con el último punto? No sé si esté bien, profe, pero a mí me dieron vectores totalmente distintos las dos operaciones. Bien, sí, les tiene que dar distinto. Les tiene que dar distinto. ¿Y cuál es la conclusión entonces? Que en un producto vectorial, fíjense qué es lo que han hecho ustedes cuando han puesto los paréntesis en el producto vectorial de los tres vectores. Fueron a asociar. Ustedes asociaron primero un par de vectores y lo multiplicaron después por el restante y después lo cambiaron para el otro lado. Es decir, que no se cumple, no es asociativa en el producto vectorial, en este caso triple producto vectorial. Bueno, esa sería la conclusión. ¿Está bien? Es decir, les va a dar distinto y eso es porque no es asociativa. Esa sería la respuesta.
Vamos entonces ahora a lo que es el problema número 3. Y lo vamos, porque veo que ya son las 10. Vamos a andar como, por lo menos le vamos a encarar al problema número 2. Ustedes los otros ya tienen tarea para su casa como para ir completando lo que sería el problema número 1. Vayan, como les dije, vayan armándolo a la carpetita, cosas que inclusive después la próxima clase, cuando a ustedes les surge alguna duda, lo vemos la próxima clase. ¿Ah? Una vez armada la carpeta, el primer trabajo práctico, que lo tenemos que entregar en algún momento, o es directamente para Sí, presentar en el... la vamos, como les dije, en algún momento se va, tenemos la esperanza que todo esto va a volver a la normalidad. Si no, vamos a tener que ver en algún momento que a lo mejor cuando tengamos que firmar libretas, si es que llegara a volver a la presencialidad. Ya lo vemos eso, ¿ah? Eso no. Pero sí vayan armándola ustedes a la carpeta. Bueno, vamos a ver lo que sería el problema número 2. A ver. A ver. Fíjense, les dice a ustedes, determine el momento del vector F con respecto a un eje que pasa por A y por C. Exprese el resultado como vector cartesiano. Bueno, justamente nosotros lo que habíamos llegado a determinar, que la forma cartesiana es esta. Es decir, poner el vector, ¿no es cierto?, descompuesto en sus componentes. Eso es lo que nos está pidiendo calcular. Pero fíjense, a nosotros nos está pidiendo calcular el momento del vector. En este caso, recuerden que siempre el ingeniero Dante les decía a ustedes, cuando les daba la teoría, siempre hablaba en forma genérica, decía vector. Vector, porque el vector ese podría ser una fuerza, una aceleración, una velocidad. Ahora, en este ejemplo le está diciendo que el vector es una fuerza. Fíjense dónde está aplicada la fuerza. Hay una cañería que está empotrada en una pared. En el punto A estaría empotrada. Tiene esas dimensiones. Tiene esa disposición los caños. Y fíjense que la fuerza está aplicada en el punto B y les dice cuál es la fuerza. Al darle las componentes ya le está diciendo que es un vector. Es más, ahí está dibujada hasta la flechita que está indicando que es un vector. Entonces, lo que deberíamos ver entonces, lo primero que deberíamos ver es qué es lo que nos está pidiendo. ¿Cómo se definía el momento de un vector cualquiera respecto de un eje? ¿Cómo se definía? El ingeniero Dante le dijo en la última clase, lean para que vengan a la práctica ya con conocimiento, si no cuesta más todavía. Si no, todos arrancamos de cero. Lo importante es que ustedes ya tengan el concepto de entrada nomás. ¿Cómo se definía el momento de un vector con respecto a un eje cualquiera? Producto vectorial entre el vector fuerza y el vector distancia del punto de aplicación de la fuerza hasta el origen, puede ser, del eje. No, porque ¿qué es lo que, a ver, los demás también participen, ¿qué es lo que ha definido él? No sé si lo han escuchado. Él dice que el momento de una fuerza respecto a un eje es igual al momento de la fuerza respecto a un punto que puede estar en el espacio. ¿Es así o no es así? Momento no es la fuerza, el vector fuerza, el producto entre el vector fuerza y el vector
distancia entre el punto de aplicación y la fuerza? Ha dicho lo mismo que ha dicho el otro muchacho. Es decir, lo que está diciendo es que ahí lo que le está pidiendo, fíjense bien, es determine el momento del vector F con respecto a un eje. A un eje que pasa por A y C. Lo que ustedes están diciendo es el producto de las resultantes de un sistema de fuerza, que era B, está bien, un sistema de vectores. Habíamos hablado de vectores en forma general, así se lo había explicado el ingeniero. Un vector B era el resultante. Si nosotros lo multiplicábamos por el vector posición de ese vector con respecto a un sistema de referencia, ¿qué es lo que determinaban ahí cuando hacían ustedes? Tenían el vector V y calculaban, y ustedes tenían acá el punto O. Y este vector decía que tenía un inicio y un final. Sí, me equivoqué, ese sería el momento respecto a un punto, no a un eje. Bien. Entonces, no es lo que nos está pidiendo ahí el problema. Ahí ustedes me están diciendo, si yo al punto, desde el punto denominado centro de reducción o polo, yo trazo este vector y donde identifico el punto A con respecto a O, yo decía que el momento, si yo hago este producto de A menos O, ¿está bien? Vectorial, y este lo voy a poner acá para que lo tenga bien identificado. Vectorial B. ¿Qué es lo que voy a determinar acá? Si yo hago este producto vectorial. El momento respecto de O. El momento de este El momento de vector B. respecto de este punto. Entonces va a ser el momento de la fuerza, en este caso del vector B, ¿está bien? Respecto de O. Podemos omitir el B, entonces nos quedaría como momento, como tenemos una sola fuerza, un solo vector, decimos el momento de este vector respecto de O. El momento ese, ¿qué característica va a tener? Como es un producto vectorial, entonces, ¿qué es lo que es? ¿Un vector o un escalar? Un vector. Bien, ¿qué característica va a tener entonces? Cuya recta de acción Es perpendicular al plano que contiene B y el vector OA. bien, entre estos dos vectores, el perpendicular y cuyo sentido se aplica, se determina aplicando las reglas de la mano derecha. Entonces va a ser un vector M, ¿está bien? Donde este vector M es la recta de acción es perpendicular al plano que forma estos dos vectores, el OA y el AB. Pero a mí eso no me lo está pidiendo. A mí lo que me está pidiendo es calcular el momento del vector, en este caso F, respecto de una recta o de un eje. ¿Cómo se calculaba? Profe, el momento respecto al eje sería la componente del momento del vector respecto a un punto del eje. O sea, quiero decir, la proyección del momento sobre el eje. Muy No sé si bien. se Ahí entiende está. muy bien lo que dije. Ahí está. No, ahí está. Ahí al último ahí se aclaró. Esa es la definición conceptual. Exacto. Esa es. El eje, ¿se acuerdan que lo definíamos por el versor? Entonces, ustedes dicen, si yo tengo este vector y yo tengo un eje cualquiera, ese es el eje,
y me dicen calcular el momento del vector V respecto de este eje que yo lo he graficado en rojo, ¿está bien? Yo lo que tengo que hacer es calcular el momento del vector respecto de un punto que pertenezca al eje, determino el MO, y lo proyecto sobre el eje. De tal manera que este es el momento del vector respecto de ese eje. Ahora, a este eje nosotros lo vamos a poner como versor, le vamos a poner E así. No sé si se alcanza a leer porque me sale medio... Le poníamos el supraíndice E, ingeniero Caballero, para que sepan que es la proyección en el eje. Eso, M entonces, sub O nosotros supra al E. proyectar, ese sería el E, ¿está bien? Así. No, está bien, sub O supra E. Ah, bien. Así. O supra E, école. Bien, y eso lo que ustedes determinan es el módulo. ¿Está bien? Con eso ustedes determinaban el módulo. Es decir, que yo calculo esto, el momento de este vector respecto de un punto, que sería O, pero que pertenezca al eje, y después de ese momento lo proyecto sobre el eje. Una vez que yo lo proyecto, ahí voy a determinar el momento del O respecto del eje E. ¿Está bien? ¿Qué vendría a ser el MO, que es este, proyectado sobre el eje E? Que nosotros lo vamos a poner con él como versor, un versor genérico. Recuerden que nosotros el versor, nosotros en lo que es el sistema de referencia XZ, en el X es el Y, en el J es en el Y es el J y en la Z es el K. En este genérico le vamos a poner E a la 0. ¿Está bien? Ese vendría a ser la dirección. Profe. Genérica. ¿Está bien? Profe. Sí. La pantalla está un poquito fuera de foco. Ah, ¿no la alcanza a ver? Me parece, A no ver. sé, a mí se me hace que sí. A ver, lo vemos. Ah, está se ha corrido. ¿Ahí está bien? Ahí se ve un poco mejor. Sí. Es decir, nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Calculamos. ¿Qué es lo que hace? Si nosotros queremos calcular el momento de este vector respecto de este eje, lo que debemos hacer es calcular el momento de este vector respecto a un punto que pertenezca al eje. Una vez que tengamos el momento como vector, lo proyectamos sobre el eje y ese es el módulo. ¿Está bien? El módulo de lo que me están pidiendo. ¿Está bien? Si yo, y bueno, y después si lo quiero expresar en forma cartesiana, ¿qué es lo que tengo que hacer? Multiplicarlo por el versor nuevamente. Y con eso quedaríamos, lo tendríamos listo, resuelto el problema. Es decir, lo primero que tenemos que tener bien claro, el concepto de lo que nos están pidiendo. A ver, ¿qué hora es? Son las 20, ya no tenemos tiempo. Bueno, lo que les propongo es que hagamos lo siguiente. Repasen esto, repásenlo, porque así vamos y hacemos directamente el día miércoles, hacemos una aplicación, resolvemos este problema que es muy interesante, y bueno, y así seguimos con el otro tema. ¿Eh? Hemos terminado justo, Dante, nos quedan 5 minutitos. Sí. Les diría que lean un poquito porque esto lo vamos a ver en 2 o 3 unidades didácticas al tema de los momentos con respecto a los ejes. Se repite muchísimo y en dinámica después, más adelante, cumple un papel muy importante, los ejes del cuerpo respecto a una característica dinámica del movimiento de un cuerpo en el espacio. Así que léanlo ahora tranquilo, estamos usando las primeras herramientas, pero que nos quede bien en claro, más allá de las operaciones en sí, como les dice el ingeniero, cuál es el concepto que estamos buscando. Eso es lo que buscamos con la práctica aplicada a los desarrollos teóricos que vimos.
Bien. ¿Hay para- algún alumno que haya entrado, haya llegado después de que tomamos asistencia? Se ve que no. Yo tengo, No, yo profe, lo que tengo como ausentes son, a ver, Córdoba Fabricio, no llegó. Después, Dávalos Matías. presente, profe, sí, entre tarde. Ah, bien, 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 listo. Después, el que tengo es a Néstor Flores. Bueno, ausente. González Díaz Diego. Ausente, entonces. ¿Quién más? Predasi Alessio. Ausente. Romero Pablo. Ausente. Y nadie más. Bueno, listo, Dante. De mi parte estaríamos. Profe. Sí. Sí, una cosita. Hay en la pantalla, más allá de que ya esté encuadrada, hay algunas letritas que no se las ve bien. No sé si se me hace ¿Cuál a mí. sería? Y, por ejemplo, ahí arriba en la prohibición del momento sobre el... Lo que está con rojo, ingeniero Caballero, si lo puede escribir con negro, me parece que se nota más. Gracias, profe. Es el momento, en este caso, del eje, del momento de este vector respecto de O, ¿está bien? Respecto de O, proyectado sobre el eje. ¿Está bien? Eso es lo que hemos indicado acá. ¿Qué sería este tramito? Y después lo que dice el eje y es sub cero, ingeniero Caballero, que está con rojo, eso. Claro. Este es el eje que nosotros queremos calcular en forma genérica. Queremos calcular el vector respecto, el momento del vector respecto de este eje. Entonces, a este eje nosotros le hemos puesto, yo le he puesto eje y su versor, que le va a indicar la dirección, yo le he puesto como E a la, así. Algunos lo ponen así que, algunos con el sombrerito solo, otros con el O. Es indistinto. Pero lo que indica vendría a ser como el I en el eje X, vendría a ser como el I. ¿Está bien? O como vendría a ser en el I, el J. Y en el Z, el K. Es la dirección. Acá en forma genérica, E le he puesto. Perfecto, profe. Muy bien. Me alegro mucho. Para los que no estuvieron, si le pueden decir los compañeros, esta clase ha sido grabada, así que queda en la nube para que la bajen. Perfecto, profe. Muy bien. Nos veríamos el miércoles, entonces, a las 21 horas. Nos vemos miércoles 21 horas. Gracias. Listo, profe. Gracias. Chao, buenas noches. Muchas gracias. Que anden muy bien. Hasta luego.